En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestro programa Temas de Fe Católica, un programa que busca abordar los principales temas de la fe cristiana, aprovechando el texto del libro Síntesis de Fe Católica que se encuentra en el sitio web del Opus Dei. Y hoy vamos a hablar del porqué de la revelación. No sé si te suena el tema, revelación. Quizá escuchaste que antes las máquinas fotográficas se revelaban. Revelar quiere decir quitar el velo, ¿no? Entonces uno sacaba una foto y de pronto aparecía, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hablar de la revelación de Dios, cómo Dios se manifestó a los hombres. El primer punto es el porqué de la revelación, luego la revelación en la historia de la salvación, cómo Dios se revela personalmente y trinitariamente, porque es uno y es trino. Y el último tema es la llamada a la comunión de la fe. Entonces, la revelación. Entonces, en el hombre existe ese deseo natural de alcanzar el conocimiento de Dios, lo veíamos el programa pasado, ¿no? El hombre tiene esa trascendencia, ese deseo, ¿no? Y con las fuerzas humanas ese conocimiento es limitado. Uno puede llegar a conocer que existe alguno de esos atributos, pero hasta ahí no más. Por eso Dios ha sido tan bueno que ha querido revelarse. Dios ha querido revelarse. Y es muy interesante cómo San Agustín, que fue un hombre realmente muy interesante, un hombre muy inteligente, tuvo un proceso de conversión muy grande, un día iba pensando, ¿no?, en Dios, en su revelación, en la Trinidad, y cuenta la historia que él iba caminando por la playa, ¿no?, y ve un niñito que iba hasta el agua, agarraba un baldecito y lo ponía en un agujero, ¿no? Entonces miró como efectivamente iba haciendo esto y le preguntó, bueno, niño, ¿qué es lo que estás haciendo? Dijo, no, quiero poner todo el mar en este agujerito, en este hoyo. Entonces San Agustín le dijo, pero eso es imposible. Y el niño, que era un ángel, le dijo, más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo, comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios. Dios no cabe en nuestra inteligencia, Dios nos supera completamente, no nos alcanza el disco duro, no tenemos suficiente memoria ni capacidad. Por eso Dios no ha dejado al hombre en esta ignorancia, sino que ha querido revelarse. Nos ha querido hablar de Él y de su misterio de salvación. Se ha ido mostrando, ha ido quitando ese velo que nos impedía conocerle y saber cómo es. Y es un regalo muy grande del que tenemos que estar sumamente agradecidos. Dios se revela, ya vamos a ver, en el tiempo, por eso vamos a ver una historia de salvación, primero a través de acontecimientos, de historias, y luego el culmen de la revelación, ya veremos, es la venida de Jesucristo. Dios hecho hombre, que se revela, se manifiesta, nos muestra quién es, nos muestra qué quiere, nos da su mensaje, ¿no? Así que Dios ha querido desvelar su propia intimidad y tratar a los hombres como amigos, como hijos amados, para hacerlos plenamente felices con su amor infinito. Qué gran alegría. Esos anhelos de plenitud, esos anhelos de salvación que tenemos inscritos en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, digamos, han sido saciados por Dios. Evidentemente nuestro conocimiento en la tierra es limitado. Ya tenemos un conocimiento de Dios en la vida eterna, con el Lumen Glorie, ¿no? Pero ya en la tierra podemos saber mucho de nuestro querido Padre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta revelación nos ayuda justamente a tratar de encontrar las maneras de corresponder a tanto amor, a tanto cariño. Hablábamos la vez pasada de cómo el hombre es capax Deo, capaz de Dios, ¿no? Bueno, entonces esa revelación que nos hace Dios justamente consigue que el corazón humano esté lleno de felicidad, ¿no?, mucho mayor de la que el hombre mismo es capaz de desear o imaginar. Porque como decíamos también en la despedida del programa pasado, Dios nos quiere felices en la tierra y felices en el cielo. Y San Pablo lo decía,
animando a los de Corinto para que lucharan, para que realmente fueran fieles. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre las cosas que Dios preparó para los que le aman. Porque estamos llamados al cielo, estamos llamados a la eternidad, a la felicidad eterna, a una felicidad que no cambia. El Papa Benedicto, en una audiencia de los jueves del 5 de octubre del año 2012, decía sobre la revelación, que es la realización de las aspiraciones más profundas de aquel deseo de infinito y de plenitud que alberga en lo íntimo del ser humano y le abre a una felicidad no momentánea y limitada, sino eterna. Llamados a la eterna felicidad, a la eterna alegría, a la eterna paz. Segundo punto de nuestro tema de hoy, la revelación en la historia de la salvación. Te decía que esto es un proceso, Dios se va revelando poco a poco, existe una pedagogía, también como hace un maestro o una maestra al niño cuando llega a primer grado, no le enseña trigonometría, empieza, mamá me mima mucho, ¿no? Bueno, Dios también se fue revelando de a poco, por ejemplo, sobre la Trinidad, sobre qué es trino, 3 personas, y en el Antiguo Testamento tenemos algunos datos, alguna información, pero recién Jesucristo nos revelará. En el Antiguo Testamento, si vemos como Dios nos muestra, como todopoderoso, como creador de la tierra, como Padre. Pero bueno, no nos adelantemos. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II sobre la revelación? Dice que responde a un plan, como te decía, a un plan, a un proyecto que se desarrolla mediante la intervención de Dios en la historia de los hombres. Porque Dios toma la iniciativa, interviene en la historia a través de determinados acontecimientos. Primero, por ejemplo, quizás se acuerdan cómo llama al patriarca Abraham, lo elige, quiere que tenga un pueblo, este pueblo será mi pueblo y yo seré su Dios. Después también cómo libera a Dios de los israelitas, de los egipcios a los israelitas, ¿no? O sea, Dios se va manifestando, Dios se va mostrando, Dios nos va enseñando a Moisés que le dice yo soy el que soy en esa zarza ardiente. Entonces, Dios nos va justamente llevando de la mano. Vos te acordás que después del pecado de Adán y Eva, Dios promete un Salvador, ¿no? Y continúa con esa alianza. Bueno, esa alianza continúa con el tiempo y justamente Dios con esa alianza es como se va revelando, como nos va mostrando. Asimismo, Dios nos comunica el sentido profundo de los acontecimientos, su significado para la salvación a hombres elegidos por Él, que serán los profetas, ¿no? Por ejemplo, Moisés y Aarón. Moisés tenía miedo, era el faraón, era tartamudo. Bueno, lleva a tu hermano Aarón. Bueno, ellos se convierten en testigos de los milagros que Dios hizo. De esa manera, Dios desveló y realizó una etapa de su designio y abrió unos caminos previstos por Él desde su eterna sabiduría. Y así va avanzando el hombre en esa historia de la salvación, ¿no? Por eso es un proceso, es una historia, es un recorrido, digamos. Y estos acontecimientos, esta historia de salvación, está narrada principalmente en la Sagrada Escritura, en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos unos cuantos libros, los más importantes son el Génesis y el Éxodo, pero también el libro de Josué, el libro de Samuel, el libro de los Reyes, nos habla mucho de esa historia de la salvación, cómo Dios va llevando a su pueblo, ¿no? Pero te decía, el culmen de la revelación, el culmen en la historia de la salvación es la encarnación, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, el esperado, el deseado, Jesucristo toma en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen carne y se hace hombre como nosotros. Ese es el culmen de la revelación, la venida de Jesús al mundo, que marca la plenitud de ese proyecto de Dios. La encarnación es un acontecimiento singularísimo, es lo más importante que ha pasado en la historia de la humanidad, porque ahí Dios interviene en la historia no como antes, a través de personas o a través de acontecimientos, sino que a través de su propio Hijo, Él mismo, el mismo Dios se hace hombre, viene a la tierra. Una maravilla, cuánto tenemos que agradecer
que Dios se haya inclinado de esta manera para justamente hablarnos de su designio de salvación, mostrarnos cómo es Él, decirnos cuál es nuestra vocación, a qué estamos llamados. Así Jesús se hace hombre, se hace protagonista de esta historia humana para guiarla y reconducirla al Padre con su predicación, sus milagros, con su pasión, con su muerte y su resurrección. Y además, después, Jesucristo culmina también esa misión, ese envío del Padre. El Padre envía a Jesucristo y Jesucristo nos envía al Espíritu Santo, que fortalecerá a los apóstoles y conseguirá que esa iglesia continúe con el mensaje de Jesús, con su evangelio. Entonces, esta historia de la salvación que culmina en la vida de Cristo y el envío del Espíritu Santo, además de revelarnos su propio misterio, nos revela también cuál es el proyecto respecto a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que quiere de cada uno de sus hijos, de todos los hombres? Es un proyecto grande y hermoso porque fuimos elegidos por Dios. Y esto es un tema para llevar frecuentemente a la oración, para agradecer y para hacer un poco de examen de conciencia. Decir, bueno, yo estoy siguiendo el camino de Dios, yo estoy siguiendo lo que Dios quiere para mí, lo que Dios ha pensado para mí, porque ese justamente es el camino de la felicidad, el camino de la paz, ¿no? No somos fruto de la casualidad, somos fruto de un proyecto, de un pensamiento, de un deseo, de una aspiración que nace del amor de Dios, que es un amor eterno. Por eso nuestra relación con Dios no se debe solo a que Él nos creó en nuestra finalidad, sino que además nos hizo hijos suyos. Estamos llamados a ser hijos del Padre, hermanos de Jesucristo. No somos solo criaturas, no solo hermanos. Y por eso el misterio de Dios es el motivo último de nuestra existencia y el motivo último también de nuestra alegría, de nuestra paz. ¿Por qué voy a tener miedo si Dios es mi Padre? ¿Por qué voy a estar preocupado si estoy en los brazos de Dios? ¿Por qué voy a temer? El hombre de fe vive una vida de mucha paz y de mucha tranquilidad por esto, porque es hijo de Dios. ¿Qué dice el compendio? El compendio es como dice su nombre, un resumen del Catecismo de San Juan Pablo II, un compendio que se hizo durante el pontificado del Papa Benedicto XVI. Y el compendio dice que Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al hombre. Por medio de acontecimientos y palabras, se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que Él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio, dice el compendio, consiste en hacernos partícipes de la vida divina. Todos los hombres llamados a ser partícipes de la vida divina mediante la gloria del Espíritu Santo para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito. Esa es la gracia que Dios nos ha dado, que es esa participación en la vida divina. Dios nos ha querido llenar de ese amor. Punto 3. El Dios personal y el Dios trino. Te decía que Dios se fue revelando de a poco. Hay una pedagogía divina, poco a poco, y se ve que la humanidad no estaba muy preparada al principio para entender el misterio de la Trinidad. Ahora tampoco es que terminemos de entenderlo porque es un misterio. Pero Dios primero se revela como personal, ¿no? En el Antiguo Testamento va preparando esta revelación, va preparando a los hombres, y esa preparación presenta a Dios como el Dios de la alianza. Alianza que hizo con Adán, después renueva con Noé, después con Moisés, ¿no? Esa alianza en la que Dios se va revelando, le va mostrando al hombre cuál es su vocación, su llamada. O sea, es Dios el que toma la iniciativa de elegir a un pueblo, que es el pueblo de Israel, para establecer un pacto de amistad y de salvación. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, y yo como Dios te cuidaré, te llevaré, te haré feliz. Así, Dios no espera ningún beneficio para Él mismo con este pacto, es puro designio de amor, ¿no? Él no necesita nada, porque es un ser trascendente, es decir, infinito, eterno, omnipotente. Es todo por su amor, por su misericordia. Y nos propone esta alianza que, repito, por pura benevolencia, por pura bondad,
Es bueno para la felicidad de Israel y la del mundo entero, porque ya veremos cómo después Dios, cuando viene Jesucristo, crea un nuevo pueblo, que es la iglesia del Papa, que es la iglesia católica, iglesia que está llamada justamente por Jesucristo a llegar a todos los hombres, tiene esa vocación católica, todos los lugares, todas las personas. Así que Dios, que nos presenta el Antiguo Testamento, es plenamente superior y trascendente al mundo y a la vez íntimamente relacionado con el mundo, con el hombre y con su historia. Es inaccesible, pero su amor lo hace cercano a los hombres. Inaccesible en ese sentido. No podemos terminar de comprenderlo, no podemos terminar de alcanzar, digamos, un conocimiento pleno. Ya te digo, mejorará cuando nos vayamos al cielo, con el Lumen Glorie, ¿no? Con esa nueva visión. Pero aquí, digamos, es una visión muy limitada, un conocimiento limitado. Pero Dios, como decía el Papa Francisco, es el que nos ha primeriado, ha tomado la iniciativa y nos ha buscado, nos ha estirado la mano para decir quién es Él, qué es lo que quiere para nosotros. Esto es la revelación, de esto estamos hablando. Entonces todo eso da a Dios un carácter fuertemente personal. Dios es persona. Y acá dice algo muy lindo, porque es propio de las personas decidir, elegir, amar, manifestarse a los otros, ¿no? Eso hace una persona. Y es lo mismo que ha hecho Dios. Dios ha decidido crearnos, porque podríamos haber existido, ni podría haber existido el mundo, ha decidido crearnos, ha elegido que seamos hijos suyos, nos ha amado, se ha manifestado, un Dios personal. Y los hombres manifestamos nuestra personalidad, nuestro carácter, con lo que decimos y con nuestros actos. Dios de la misma manera. Dios actúa así también con los hombres. Dios de alguna manera se hace asequible a los hombres, comportándose como para que el hombre lo comprenda, lo entienda, ¿no? Entonces, a través de ello, los demás aprenden a conocernos, ¿no? Revelamos nuestro modo de ser y Dios hace lo mismo, igual que todos los hombres. Te decía, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en la primera parte, Dios se revela en primer lugar con sus palabras. Por ejemplo, Éxodo 20. Yo soy el Señor, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. Otras veces es el profeta el que comunica lo que Dios quiere. Por ejemplo, Jeremías, esto dice el Señor, me acuerdo de ti, del cariño de tu juventud. Y además, junto con las palabras, también hay obras, ¿no? Dios se acordó de Raquel, la escuchó y la hizo fecunda. O también Isaías, aquel día el Señor Dios de los ejércitos hizo un llamamiento al llanto y al duelo. O sea que Dios actúa y Dios habla y actúa, palabra y obra, que se iluminan mutuamente, que revelan la voluntad de Dios y que tratan justamente de guiar al pueblo por el camino del bien, por el camino de la verdad, por el camino de la paz. Ahora, el Nuevo Testamento, nos vamos acercando justamente al culmen de la revelación. El Nuevo Testamento, los Evangelios, ya nos muestran que Jesús no es solamente hombre, es el Emmanuel, el esperado, el deseado, el Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto lo entienden muchísimo. Por eso Jesús hizo milagros porque los hombres no pueden hacer milagros. Uno de los motivos de los milagros, uno de los motivos de las profecías de Jesús fue mostrarse como Dios. Y los apóstoles creyeron en Él y proclamaron justamente que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación. Además, vemos cómo Jesús, y esta es la revelación de la Trinidad, habla de mi Padre. Nos dice el Padre nuestro, ¿no? Entonces encontramos un Dios Hijo, un Dios Padre, y también encontramos la relación de Jesús con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu del Padre, dice Juan, el Espíritu del Hijo también, el Espíritu de Cristo o simplemente el Espíritu de Dios.
la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y así el carácter personal de Dios se presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la señal del cristiano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es la señal de la cruz, la señal del cristiano, porque nos recuerda este misterio de la Santísima Trinidad. No son tres dioses, son tres personas, pero un solo Dios verdadero. 4. La llamada a la comunión. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la revelación? Te leo un documento del Concilio Vaticano II llamado Dei Verbum, una constitución apostólica. En su número 2 dice que Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora en ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. O sea, y sigue, bueno, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, conduce y anima a la Iglesia para que lleve a su mensaje a los hombres. La labor de evangelizadora de la Iglesia está vivificada por la acción de la Trinidad. Entonces, la pregunta que leemos, ¿cuál es el objetivo de la revelación? Bueno, el conocer a Dios, el poder amarlo, el poder parecernos a Él y poder, obviamente, al final de nuestra vida, compartir con Él la eternidad. Entonces, no hay nadie que no reciba de parte de Dios la ayuda de las luces para alcanzar la comunión con Él. O sea, Dios, digamos, no es solo de la Iglesia Católica. Dios es de todos, Dios es de todos, ¿no? Y Dios protege a todos. Y nosotros, los católicos, estamos llamados a llevar la verdad de Jesucristo del Evangelio, ¿no? Pero no podemos imponerla. Pero todas las personas están obligadas a buscar la verdad. Esa es una obligación que tienen todos, buscar la verdad. Y ser coherente con esa verdad y vivir según aquella verdad. Por eso nosotros los católicos tenemos una alegría tan grande, porque justamente tenemos la revelación de Jesucristo y estamos llamados a llevarla. La revelación, repito, es una invitación de Dios a la comunión con Él, una invitación a la salvación. ¿Y cuál es la respuesta adecuada a esa invitación? La fe. La fe. ¿Que la fe qué es? Es una virtud sobrenatural por la que le creemos a Dios. Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado, Dios se ha comunicado y nosotros le creemos. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Entonces, la fe es una luz interior que viene de Dios por la que reconocemos su presencia y su actuación. Es creerle a Dios, repito. Es una luz que lleva a abrazar con alegría aquello que ha escuchado, que da un nuevo sentido a la vida. Esa luz es un don, un regalo, una gracia que Dios da a los hombres. Esa luz que le habla de Dios y de un amor grande y de la certeza de que ahí está la clave de su existencia. En ese Dios que le ha creado, que lo ama y lo llama a la salvación. Esta es la fe, que es un don y que hoy la pedimos. Señor, auméntame la fe para confiar más en vos, para creer más en vos, para ser coherente con lo que me has enseñado, con lo que me has mostrado. La fe es algo a la vez divino y humano, divino y humano. Es acción divina, acción de Dios en el alma. Es una acción divina en la que el hombre hace un acto de adhesión, una adhesión que es libre, es libre. Así lo dice también este documento del Concilio Vaticano II, ¿no? Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios. Para dar respuesta a la fe necesitamos la gracia de Dios, es un don que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. ¡Qué regalo! Impresionante. Te decía, es un regalo de Dios, pero el hombre puede rechazarlo. El hombre es libre, increíble. La fe no obliga, Dios no obliga, de nosotros depende. Dios nos ilumina, Dios nos muestra, Dios nos invita, pero depende del hombre de aceptar o rechazar esa gracia, ese don. Lo último que pone en peligro de perder la felicidad terrena y eterna, el peligro de rechazar la fe. La fe es además un acto de confianza porque se acepta ser guiado por Dios. Yo acepto, incluso
cuando no entiendo del todo, porque justamente hay misterios, pero acepto, confío. Si Dios me lo pide, si Dios lo dice, yo lo creo, lo acepto. Creer es entregarse con la alegría al proyecto providencial que Dios tiene para cada uno, que conduce a vivir como buenos hijos. Y tenemos dos ejemplos impresionantes de hombres de fe en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad, ¿no? El profeta Abraham, ¿no? Con el que Dios hace ese pacto y tiene ese pueblo. Y sobre todo, la Santísima Virgen María. Nadie como la Virgen María fue una mujer de tanta fe. Nadie tuvo tanta confianza, tanto cariño, tanto amor. Terminando este programa, hoy le pedimos a nuestra Madre, a la Santísima Virgen, a Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos consiga este don de la gracia, este don de la fe, este don del amor. Dios que ha sido tan bueno, que se ha revelado, Dios que nos ha mostrado, Dios que nos ha enseñado, bueno, que sepamos responder con la fe. Y así hemos terminado prácticamente. A modo de resumen te digo las ideas fundamentales que dijimos y terminamos. Le dijimos que en el hombre existe un deseo natural de alcanzar un conocimiento pleno de Dios que no es capaz solo. Vimos que Dios se ha revelado como un ser personal y trino a través de la historia de la salvación recogida en la Biblia. Y vimos por último que esa revelación Dios quiere ofrecer a los hombres la posibilidad de vivir en comunión con Él para que puedan participar de sus bienes, de su vida y así llegar a la felicidad. Bien, hasta aquí el programa de hoy. Les voy a dar como bibliografía básica para que tengan. Siempre el Catecismo de la Iglesia Católica, todos tienen que tener este documento, es valiosísimo, nos lo regaló el Papa San Juan Pablo II. Catecismo de la Iglesia Católica, número 5073. Lo vamos a recorrer completo al Catecismo. Después, del Papa Francisco, la encíclica Lumen Fidei, y de Benedicto XVI, una de las audiencias que dio los jueves, concretamente la del 24 de octubre del 2012, que el Papa responde a la pregunta ¿qué es la fe? Y como libros, también podemos ver el libro de Izquierdo Urbina, La Voz Revelación, es un diccionario de teología, o de Burggraf, Jutta Burggraf, una alemana que escribió en castellano un libro que se llama Teología Fundamental, Manual de Iniciación, precioso, precioso. Entonces hasta aquí nuestro programa de hoy. Les decía ya la semana pasada que Dios mediante este video estará en YouTube. La tele tiene un canal y tiene una lista de reproducción y allí estarán los temas de fe católica, que en principio van a ser 36 grandes temas que vamos a ver cada semana. La semana pasada vimos el primero, hoy el segundo, si Dios quiere, la semana que viene el tercero. Ojalá les sirva, esto es una invitación después a que ustedes busquen un poco el catecismo, busquen algunos textos y lean un poco más despacio, lleven a la oración estos temas, son temas profundos, temas fundamentales que hacen que justamente seamos fieles a esa revelación de Dios, a ese llamado de Dios, esa invitación de Dios. Y me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.